Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos, amigas, amigos, a una transmisión más de Consejo Optometría México en nombre del doctor Abraham Bromberg, su presidente, de Norma Hernández, de Sandra Hernández. Yo soy Luis Torres Albarrán y hoy tengo el gusto de recibirlos nuevamente en este espacio, en esta noche de martes 7 de octubre de 2025, vísperas del Día Mundial de la Visión, que se va a conmemorar pasado mañana, el jueves 9 de octubre. Como cada año, el primer jueves del mes de octubre, conmemoramos el Día Mundial de la Visión. Y es justamente con ese motivo que en esta noche tenemos a un invitado especial aquí en esta entrevista. Le doy la bienvenida y le agradezco mucho al doctor Tonatiuh Barrientos que nos acompañe en esta noche de martes 7 de octubre de 2025. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Luis, y buenas noches a toda la audiencia. Es un gusto acompañarles esta noche. Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para comenzar con nuestra conversación, voy a leer una breve ficha curricular del doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en epidemiología por la Universidad de Texas en Houston. También realizó estudios de posgrado en epidemiología social en la Universidad de Michigan y actualmente dirige el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 3 y de la Academia Nacional de Medicina de México. Una vez más, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y pues vamos a ver, yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Seguramente que sí. Es importante que ustedes sepan que al doctor Tonatiuh lo conocimos en un foro en el Senado de la República, justamente en este año, si no me equivoco fue por ahí por junio, julio que tuvimos oportunidad de conocernos. Y en el contexto de ese foro, el doctor presentó algunos datos relacionados con la encuesta nacional de salud y nutrición 2025 que se está trabajando ahora, se dará a conocer el próximo año. Y como ustedes escucharán a lo largo de la conversación, fue justamente en ese momento que nos dimos cuenta que estábamos muy interesados en que el doctor nos comentara más al respecto. Pero antes de entrar en materia acerca de la ENSANUD 2025, quisiera aprovechar que nos acompañe el doctor para platicar acerca pues, de lo que propiamente es a lo que él se dedica, el tema de la salud pública. Y la primera pregunta que tendríamos en ese sentido, doctor, es ¿qué es la salud pública? ¿De qué se trata este concepto? ¿Quiénes y cómo participan en ella? Híjole, qué buena pregunta y qué complicado contestarla. Si quieres, empecemos por lo que las personas habitualmente creen que es la salud pública. Y luego de ahí vamos construyendo alrededor. Yo pienso que si tú le preguntaras a las personas, digamos, en la calle qué es salud pública, habitualmente lo que la gente respondería es que son los servicios de atención médica gratuita a la enfermedad. Y fíjate que eso es una cosa muy diferente a decir atención de la salud, ¿cierto? O sea, digamos, son dos estados que son distintos, digo, son desde luego parte de un continuo, pero son claramente distintos. Y me parece que en general en las sociedades modernas nos hemos preocupado mucho por construir capacidad para atender a las personas una vez que las personas se enfermaron. Y cuando esa atención es proporcionada por el gobierno de forma gratuita a las personas, entonces habitualmente pensamos que eso es salud pública y que la salud pública se reduce únicamente a esa actividad. Desde luego, esta es una actividad absolutamente central. No me puedo imaginar un mundo, ni un país, ni una sociedad medianamente justa donde no atendamos a las personas que están enfermas, porque, digamos, sería absolutamente inhumano. Entonces, pues digo, desde luego, esa parte de la salud pública es una parte que interesa mucho y a la cual le dedicamos mucha atención, pero no es lo único que hace la salud pública.
Entonces, yo empezaría diciendo que la salud pública, primero que nada, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo social, organizado, que está dirigido a diferentes objetivos. Y el primer objetivo, quizás para mí, y uno de los más importantes, es el objetivo de prevenir la enfermedad, de hacer un esfuerzo como sociedad para que todas las personas, digamos, que forman parte de un país o de un estado o de un municipio, puedan gozar por el mayor tiempo posible del máximo nivel de bienestar que puedan, ¿no? Y fíjate que para poder lograr eso, no basta con tener buenas y buenos médicos, buenas y buenos enfermeros, y optometristas. No es suficiente, digamos, es una cosa muy central y muy importante, pero no es suficiente. Entonces déjame darte algunos ejemplos de actividades de la salud pública que son centrales, ¿no? Yo empezaría, por ejemplo, agua y saneamiento. O sea, una de las principales razones por las cuales hoy disfrutamos de una mayor calidad de vida y de una mayor esperanza de vida es porque en general vivimos en sociedades que están mejor organizadas y que entienden mejor cómo funciona la enfermedad. Pero hasta hace no mucho tiempo desconocíamos que, por ejemplo, el cólera era transmitido digamos, por un microorganismo y no era resultado de un miasma, ¿no? Ahora nos da risa y nos parece que era una locura, pero hasta hace relativamente muy poco tiempo, esa era, digamos, la forma en la que pensábamos que Estamos ocurría hablando una del siglo enfermedad. XX, o sea, probablemente no hace ni siquiera 100 años. Sí, un poquito más, pero digamos, pero ciertamente, digamos, si tú lo ves dentro de la línea de vida de la humanidad, es escasamente un minutito o alguna cosa por ahí. Entonces, digamos, definitivamente el saneamiento y la forma en la que, por ejemplo, manejamos nuestras excretas, la forma en la que lavamos los alimentos, servimos el agua, todo eso ha tenido un impacto gigantesco en nuestra capacidad de mantenernos sanos. Y luego después puedes empezar a pensar en otro montón de cosas que tienen que ver con la manera en la cual organizamos, por ejemplo, nuestras ciudades y proporcionamos cierto tipo de transporte por encima de otro, y privilegiamos cierto tipo de transporte por encima de otro. La disponibilidad de parques, el nivel de seguridad que tienes en la ciudad en la que vives. Todas estas cosas van a ser determinantes de la manera en la cual tú te comportas, ¿no? Entonces, y esos comportamientos a su vez van a retroalimentar la posibilidad de que tú te encuentres más o menos saludables. Quizás la razón por la cual este aspecto de la salud pública pasa desapercibido es porque en general hemos pensado a la salud casi siempre como una responsabilidad individual y no alcanzamos a poner en contexto todo lo demás, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra organización, digamos, social, y que a su vez es un gran generador de salud o es un gran generador de enfermedad. Entonces yo creo que eso está por un lado, ¿no? Otra actividad que es muy central a la salud pública es la educación, o sea, el poder generar formación, el que las personas tengan información de alta calidad basada en evidencia que les permita tomar mejores decisiones, la promoción de la salud, digamos, como una parte también muy importante. Otro aspecto que también pasa muy desapercibido es nuestra capacidad para poder monitorear y vigilar las enfermedades, ¿no? Digo, ahora acabamos de pasar por la peor pandemia en un muy buen rato, en muchas décadas, la pandemia de COVID. Y yo creo que eso ayudó a que las personas, por ejemplo, entiendan el enorme valor que tiene el que tú puedas monitorear a una enfermedad como COVID de manera precisa y válida, ¿no? Creo que todos recordamos estos primeros días y primeros meses de la pandemia en los cuales era muy difícil saber cuántas personas estaban verdaderamente afectadas, ¿no? Cuántas personas se habían expuesto ya al virus. Y fíjate cómo esa información es tremendamente estratégica para poder tomar decisiones. Entonces, saber cuántas personas tienen diabetes en tu población, quiénes están más afectadas, esa información vale oro en el momento en el cual tú estás tratando de tomar una decisión
Y desafortunadamente es una actividad a la cual le damos poco valor, a menos que tengas una pandemia. Y entonces en ese momento todo el mundo quisiera sacar una varita mágica y arreglar los enormes problemas de vigilancia y monitoreo que suelen tener los países en general, porque no lo consideramos como una actividad que sea tan crítica como si, por ejemplo, consideramos la atención a las personas enfermas. Y luego hay otra serie de cosas que quizás no son tan glamorosas, pero que siguen siendo centrales, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que a mí me fascina más, porque veo que hay un enorme potencial de mejora de la salud de las personas, es la regulación. Y cuando decimos regulación suena terriblemente aburrido, suena burocrático, suena legaloide, pero, o sea, fíjense que si no tuviéramos regulación, pues estaríamos bebiendo leche sin pasteurizar y entonces todos andaríamos enfermos de una cosa o de otra, simple y sencillamente porque nadie se tomó la molestia de establecer una norma de cómo se tiene que producir de forma masiva la leche. O, por ejemplo, los plásticos que utilizamos estarían llenos de contaminantes que afectarían nuestra salud de forma crónica. Entonces, creo que hay muchísimos ejemplos de cómo la regulación, esto que llamamos regulación sanitaria, ¿no?, que en nuestro país está regido por COFEPRIS, termina teniendo un impacto gigante sobre nuestra probabilidad de mantenernos saludables. Entonces, ciertamente no es, desde luego, la actividad más peleada en el ámbito médico, pero sí es una actividad que es absolutamente central a la salud pública. Y luego, algo que es bastante cercano, pero que también es muy importante, que es la generación de políticas, la planificación y la gestión. Y fíjate que aquí, a mí me parece que en México con frecuencia desaprovechamos la posibilidad de presentar buenas propuestas bien pensadas, de leyes y de reglamentos que puedan ayudarnos a mejorar de manera estructural las condiciones en las cuales opera, por ejemplo, el sistema de salud, o las condiciones en las cuales las personas están viviendo. Y yo ahí veo un enorme espacio de trabajo, de colaboración y de diálogo para poder aprovechar mejor ese potencial y hacer que algunas cosas que hoy no funcionan muy bien empiecen a mejorar. Y yo creo que conforme tengamos esta conversación van a salir varias ideas relacionadas con la optometría y el desarrollo justamente de políticas. Entonces, vean que no se trata únicamente de proporcionarle a las personas servicios una vez que estén enfermas y enfermos, es también tener una visión mucho más integral de la manera en la cual la salud y la enfermedad existen e identificar todas las formas en las cuales podemos influir sobre la salud, ¿no? Cosas que vemos de forma cotidiana y que a veces nos parece que son una lata, terminan teniendo un impacto muy grande, ¿no? Por ejemplo, digo algo que se me viene así rápido a la cabeza, los accidentes de tránsito en nuestro país producen una enorme carga de enfermedad, de muerte y de discapacidad, y desafortunadamente lo hacen de forma muy temprana. Digamos, es población muy joven la que habitualmente tiene accidentes automovilísticos. Que tú tengas, por ejemplo, una ciudad que se preocupe por tener límites de velocidad y que se asegure que esos límites de velocidad se cumplan, también es salud pública. Que tú tengas una policía que tenga la capacidad de poner estos alcoholímetros para evitar que las personas estén manejando mientras están bebiendo, es también salud pública. Que tú tengas un municipio que no permite la venta de bebidas alcohólicas después de cierta hora, también es salud pública. Que tienes igual, ¿no?, una ciudad donde no se le vende alcohol a los menores de edad, es también salud pública. Entonces, fíjate que no es únicamente esperar a que la persona desarrolle cirrosis para atenderla, es hacer un esfuerzo concertado, social, pensado, organizado, para intentar hacer lo posible para que esa persona no se enferme, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, mi respuesta no tan corta de qué es salud pública. No, sin duda una respuesta muy detallada y justo como usted comenta, para muchos de nosotros el primer contacto con algunos de estos términos pues fue a raíz de la pandemia.
de esta situación que nos tomó a todos por sorpresa y que, bueno, ahora que se ha superado, pues podemos ver a la distancia que nos dejó muchos aprendizajes. Entre algunos de los conceptos de los que usted hablaba, bueno, está, por ejemplo, el enfoque poblacional, no individual, ¿no? Temas de prevención, de promoción, acción colectiva. Y también podríamos enumerar algunos de los puntos de los que usted habló a la hora de platicar acerca de saneamiento, educación y comportamientos, la coordinación de servicios y la respuesta a emergencias, justamente como lo fue el tema de la pandemia. Y todo esto va conformando pues este universo de lo que conocemos como salud pública, o bueno, de lo que nos estamos enterando que es la salud pública. Y ahora que tenemos ya, digamos, esta base a partir de la cual podemos avanzar en la conversación, la siguiente pregunta sería, bueno, en general, en 2 o 3 líneas, ¿para qué diría usted que sirve la salud pública? Ya estamos entendiendo que no es nada más la atención al paciente cuando lo requiere, sino que abarca aspectos, muchos más aspectos. ¿Para qué sirve el que tengamos conocimiento de esto? Y en ese sentido, ¿para qué podemos decir que nos sirve el tema de salud pública? Dio usted algunos ejemplos en la conversación, como todo esto que tenía que ver con el tema del alcohol, pero de una manera más general, ¿para qué nos sirve justamente todo esto? Bueno, yo creo que la aspiración o el objetivo de la salud pública es lograr tener poblaciones lo más saludables posible. Y eso, desde luego, responde a que la salud es un derecho humano esencial. Todas las personas, simplemente por ser ciudadanas, tendrían que poder aspirar al máximo nivel de bienestar que puedan, ¿no? Y es una obligación del Estado ofrecer condiciones para que eso suceda. Entonces, la aspiración de la salud pública es poder participar en que ese derecho se concrete y exista. Pero fíjate que además de ser una aspiración, digamos, de bienestar colectivo para todas las personas, tiene además una serie de implicaciones prácticas que son muy importantes. Y déjame ponerte un ejemplo. México actualmente experimenta una de las peores epidemias de obesidad y de enfermedades metabólicas en América Latina y posiblemente en el mundo. Y esa condición es una condición que está poniendo a nuestra población en un nivel de riesgo muy elevado, porque las personas que tienen estas enfermedades habitualmente tienden a experimentar más complicaciones, pero también están más susceptibles, ¿no? Justamente como lo vivimos durante COVID. Es una de las razones por las cuales México tuvo una letalidad como la que tuvo, tiene que ver con la enorme prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, que disminuyen, digamos, la capacidad para poder hacer frente a una infección como la de COVID. Entonces, el hecho de que la salud pública exista y tenga éxito ayuda a que la población esté más saludable, pero también ayuda a que conforme nuestras sociedades envejezcan, que es el caso de México, o sea, México está envejeciendo muy rápidamente, tengamos sociedades que sean más resilientes, que tengan la capacidad de envejecer de forma más saludable, de forma más productiva y que tengamos, digamos, mayor capacidad como país para poder sostenernos a lo largo del tiempo. Entonces, la salud pública termina siendo estratégica para las sociedades. Es la única manera de asegurar su supervivencia a largo plazo. Exactamente, que es esto último que nos comenta, refuerza lo primero que mencionó. El tema de salud pública va mucho más allá de la atención de la enfermedad en este momento y busca justamente a través de la prevención, de la promoción, de la detección de necesidades que van cambiando según se van moviendo diferentes factores, como usted lo comentaba, el tema de la edad de la población, del número de nacimientos, por ejemplo, apenas hace unos días leíamos que en México, concretamente en la Ciudad de México, había descendido la tasa de natalidad y por el contrario, nos vamos haciendo cada vez más viejos. Entonces también ese tipo de detalles son los que comprende la salud pública, pensando, planeando, pero pues diseñando políticas públicas desde este momento, ¿no? Vamos a platicar acerca del tema del diseño de políticas públicas y la participación en ese proceso en la segunda mitad de la entrevista, cuando entremos ya propiamente a los temas que son más cercanos a la comunidad de optometría. Y justamente ya
tendiendo un puente hacia esa segunda parte de la conversación, quisiéramos preguntarle, nos queda claro que usted, bueno, pues es un profesional de la salud pública, que como ya hemos visto abarca diferentes aspectos de la vida en sociedad. ¿En qué momento fue que tuvo usted su primer contacto con los temas de salud visual en el ámbito de la salud pública? Platicaba yo que nos habíamos conocido en un foro en el que se hacía la presentación de la ENSANUD, que concretamente aborda en esta edición próxima a darse a conocer el año que entra, temas de salud visual como tal. ¿En qué momento fue que usted, en el ámbito de la salud pública, comenzó a estar en contacto con los temas de salud visual? Sí, bueno, fíjate que es curioso, ¿no? Porque creo que uno de los problemas que tenemos, me parece en general, ¿no? Digamos, pero dentro de la salud pública, es que siempre volteamos a ver los indicadores de salud de la población desde una perspectiva muy, muy grande, digamos, muy, muy macro, ¿no? Y esos indicadores de salud habitualmente son, primero que nada, la mortalidad, y después de la mortalidad hablamos de morbilidad, ¿no? Digamos, el número de personas que se enferman en un país. Pero hay un aspecto que pasa desapercibido o que no recibe tanta atención, que es la discapacidad, ¿no? Entonces, digamos, ahora afortunadamente cada vez hablamos más de discapacidad como un indicador central de la calidad de vida de las personas. Yo creo que la mortalidad, por ejemplo, pues era muy importante cuando tenías una mortalidad infantil altísima, ¿no? Donde la probabilidad de que una niño sobreviviera fuera muy pequeño. Pero ahora que tenemos esperanzas de vida mucho más prolongadas, nos empieza a preocupar cada vez más la calidad de vida que van a tener las personas. Y justamente la discapacidad es un buen indicador de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que desde una perspectiva de salud pública, a mí las primeras cosas que me empezaron a interesar dentro de discapacidad eran, por ejemplo, los trastornos de salud mental que generan una carga altísima de discapacidad, los trastornos musculoesqueléticos que también generan mucha discapacidad, ¿no? Las lumbalgias, por ejemplo, son tremendas. Pero dentro de este espectro de posibles padecimientos, pues también están los trastornos sensoriales, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la audición y la pérdida de la visión. Entonces, creo que eso siempre ha estado, digamos, dentro de mi radar como parte de los indicadores importantes de salud de la población en general y de la población mexicana en particular. Y después he tenido la enorme fortuna de tener grandes colegas, grandes colaboradores, oftalmólogas y oftalmólogos, que han sido además muy generosos en explicarme y en enseñarme un poco de salud visual, que es un tema que me quedaba muy, muy lejos. He podido colaborar con algunos de ellos en artículos científicos para validar, por ejemplo, equipo o para poder hacer análisis sobre la relación entre el virus del papiloma humano y el carcinoma, ¿no? de la superficie ocular. Y creo que eso poco a poco me ha ido acercando, y además he tenido también la fortuna de haberme encontrado con colegas epidemiólogas, como por ejemplo la doctora Aida Jiménez, que está en el CONDE, con quienes también he podido platicar sobre la perspectiva de salud pública de la salud visual, digamos, que no se vea únicamente como una tarea de atención a los problemas de salud visual, sino que verdaderamente empecemos a verlo de una manera más integral, más amplia, que nos ayude a que las personas tengan mejor visión, independientemente de que vayan o no vayan a consulta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, desde luego, ha sido, digamos, un proceso bastante paulatino. Y bueno, y también he tenido bastante cercanía con los grupos que han trabajado en funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, el instituto en el que yo trabajo, el Instituto Nacional de Salud Pública, levantó la primera encuesta de desarrollo infantil temprano, que es la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres en el 2015, que tenía las primeras escalas de funcionalidad, y uno de los aspectos centrales de la funcionalidad es justamente la funcionalidad visual. Entonces, digamos, hay como varios puntos de contacto. Y después ya, digamos, en años más recientes hemos ido estableciendo más contacto con otros y otras colegas de otras instituciones, digamos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, desde luego la Ceguera, ¿no? donde hay estupendas y estupendos investigadores.
Y digamos, ya en trabajo conjunto con ellas y ellos es que he ido entendiendo más, identificando más qué es lo que está pasando en términos de salud visual y entendiendo que, por ejemplo, una necesidad muy central, una cosa que hace mucha falta, es poder medir mejor qué está pasando en la población mexicana en términos de salud visual. Tenemos buenas estadísticas, o yo diría buenas aproximaciones, buenos modelajes, para poder saber cuántas personas tienen discapacidad visual, pero no tenemos más información, ¿no? Más allá de eso, acerca de qué enfermedades, si las personas están buscando atención, si han tenido contacto. Y creo que eso es justamente lo que me ha impulsado a esta última parte, que es donde hemos estado coincidiendo tú y yo y otros colegas en este esfuerzo de tener una encuesta nacional que nos dé más datos, más información de qué está pasando con nuestra población en términos de salud visual. Justamente a partir de este recorrido del que nos acaba de hablar, en el que cada vez se ha involucrado más en temas de salud visual, quisiéramos preguntarle ya, entrando en materia propiamente a esta segunda parte de la entrevista, a partir de su experiencia, de la información que ha podido consultar, de lo que ha compartido con los colegas de los que nos comenta, ¿cuál es el estado de la salud visual en México? Obviamente desde la perspectiva de la salud pública. ¿Cuál es la dimensión de los logros, pero también de los retos que hay actualmente en la materia en nuestro país? Claro, bueno, yo empezaría por las cosas que sí tenemos medidas, ¿no? Y lo primero que yo diría es que ha habido esfuerzos verdaderamente heroicos de algunas y algunos investigadores en salud visual que con pocos recursos y con escaso apoyo, digamos, han podido levantar información a nivel local sobre las condiciones de salud visual en algunos estados o en algunas ciudades de nuestro país, ¿no? Y creo que un muy buen ejemplo de estos estudios son los RAP, que son estos Rapid Assessment que se hacen en algunas de estas ciudades para poder tener una idea más o menos de cómo está la dimensión y la distribución de las enfermedades oculares y de los problemas de salud visual. Y yo creo que esa información es extraordinariamente valiosa, ojalá la sigamos obteniendo porque nos permite medir, digo, aunque sea de forma local, cómo está la situación. Digamos eso por un lado y luego por otro lado también existe este esfuerzo internacional que se llama el Proyecto de la Carga Global de la Enfermedad, que es un proyecto financiado por la Fundación Gates y que hacen en los Estados Unidos. Y este proyecto, que en inglés es el Global Burden of Disease, se ha dedicado a recopilar la información que existe en todos los países del mundo para poder hacer estimaciones de la carga de enfermedad de diferentes causas y de diferentes orígenes. Esto está cardiovascular, metabólica, etcétera. Y dentro de toda esta constelación de posibles padecimientos aparecen los problemas o los trastornos de salud visual. Y es gracias a este proyecto que tenemos una estimación general de qué está pasando en México. Entonces ellos estiman que en México hay 11 millones de personas que viven con deterioro visual o con ceguera, y también eso les ha permitido hacer una evaluación de cuáles son las causas más frecuentes de deterioro visual severo y de ceguera, donde desde luego sobresalen los problemas refractivos, ¿no? Esa es como la principal causa a lo largo de toda la vida de las personas, pero sobre todo muy concentrado, digamos, en las etapas iniciales y en las etapas más tardías de la vida, y después la aparición de otros trastornos que también son frecuentes y comunes, como pues la presencia de catarata o glaucoma o degeneración macular asociada a la edad. Entonces, digo, yo creo que es muy bueno, es muy afortunado que tengamos estos datos, que tengamos esta información, porque nos ayuda a tener una idea de por dónde está la cosa, pero desafortunadamente no son datos, digamos, completos que nos ayuden a estimar cuáles son las necesidades de salud visual que tiene la población mexicana. Porque fíjense que hay muchas razones por las cuales una persona podría necesitar atención sin que necesariamente tenga una discapacidad visual severa, ¿no? O ceguera. O sea, vemos muchas y muchos
de nosotros que sin tener estos lentes, pues simple y sencillamente no podríamos funcionar, ¿no? Entonces, digamos, sin que eso necesariamente implique que sea una condición que clasificaríamos como severos. Y luego además, bueno, pues hay otro montón de cosas, ¿no? Está, por ejemplo, ojo seco, que es una cosa que muchas veces se descarta como si fuera un problema poco relevante, cuando en realidad pues es una condición que genera un trastorno profundo de la vida de las personas, que genera un gasto enorme, porque tienes que estar comprando gotas para lubricarte los ojos, y además es altamente prevalente, sobre todo a partir de ciertas edades. Entonces, aunque eso no genere discapacidad, sí genera una necesidad de atención, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un espacio grande de potencial mejora. Y luego la segunda cosa que veo desde una perspectiva de salud pública, que me parece que es una circunstancia compleja, que necesitamos dialogar y platicar e irle encontrando más soluciones, es el tema de los recursos en salud con los que cuenta el país para poder atender estas demandas, estas necesidades en salud visual. Y me parece que... Sí. Perdón que lo interrumpa, doctor. Antes de platicar de este tema, que es también muy interesante, de los recursos para la atención de estas problemáticas, quisiera yo pedirle, en función de lo que nos acaba de explicar, pero quisiera pedirle una explicación un poquito más detallada, por obvias razones. Cuando hablamos de que los errores de refracción son un problema de salud pública, ¿a qué es a lo que nos referimos? ¿Por qué podríamos decir que los errores de refracción son efectivamente un problema de salud pública? Si, como bien nos acaba de explicar usted, pues no en todos los casos tienen un impacto en materia de discapacidad, por ejemplo, pero por otro lado, en algunas de las encuestas realizadas por el INEGI, se habla incluso de que hay personas que aún teniendo los anteojos siguen teniendo dificultades para llevar a cabo su vida cotidiana. Entonces, ante estos elementos que de pronto pueden hacernos dudar o nos pueden plantear cierta falta de claridad de parte de usted, ¿cómo podemos entender el tema de los errores de refracción y por qué son considerados un problema de salud pública? Bueno, o sea, la primera respuesta a eso, desde luego, tiene que ver con su magnitud. O sea, la proporción de personas en nuestro país que tienen una necesidad de salud asociada a problemas refractivos es muy grande y hasta donde yo sé no está necesariamente medida a nivel nacional, aunque desde luego que hay varios estudios, estos estudios que les comentaba a nivel local, y que muestran que pues sí, o sea, digamos en general en diferentes etapas de la vida vas a tener diferentes necesidades refractivas. El caso, por ejemplo, de la miopía y el astigmatismo en etapas tempranas de desarrollo infantil, de desarrollo adolescente, y después la presbicia, ¿no? Que creo que no perdona a nadie. Entonces, ya solamente calculando los millones y millones de personas que tienen necesidades refractivas, creo que es muy fácil que puedas decir esto definitivamente tiene una magnitud tal que debemos considerarlo como un problema de salud pública. Luego, la siguiente cosa tiene que ver... Más allá del aspecto cuantitativo, ayer en nuestra sesión de pruebas platicábamos de lo importante que es atender el tema en niñas y niños, porque son etapas de desarrollo que si pasan y no tuvieron atención, ya no hay forma de recuperar. Claro, y digamos, sí, además de la magnitud cuantitativa, tiene que ver con la magnitud cualitativa, ¿no? Y en la magnitud cualitativa, tú puedes pensar, ¿no? Algo que ahora entendemos muy bien, es que durante el desarrollo infantil temprano, durante el desarrollo adolescente, tú pasas por varias ventanas de desarrollo, que una vez que tú pierdes esas ventanas, pues no hay mucho que hacer, o sea, no puedes necesariamente regresarte en el tiempo y recuperarlos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de niñas y niños que tienen una evolución de problemas refractivos, pues es importante que tú puedas atender la evolución de ese problema refractivo, porque es muy probable que el lente que le diste a los 6 años no le sirva a los 12 años, ¿no? Y vas a tener que hacer un ajuste, digamos, en esa refracción para que la niña y el niño siga manteniendo una capacidad de función adecuada dependiendo del momento en el cual se encuentra. Y luego es cierto, o sea, puede ser que, digamos, una de las cosas que se nos olvida cuando hablamos de funcionalidad es que la funcionalidad no está dada únicamente por la condición, por ejemplo, del ojo, también está dada por la actividad que una persona realiza.
Si una persona, por ejemplo, está trabajando en exteriores, está haciendo un trabajo que no requiere de una enorme precisión para poder ver de cerca, pues quizás, digamos, el hecho de que no vea necesariamente muy bien de cerca tiene poca relevancia para el desarrollo de su vida diaria. Pero si por el contrario es una persona que desarrolla un trabajo de alta precisión visual, el hecho de que no tenga una adecuada visión puede tener un efecto inmenso sobre su vida. Entonces, como que evaluar la funcionalidad no depende únicamente de la estructura anatómica y de la forma en la cual está funcionando, sino también de cómo se está necesitando ciertas habilidades y ciertas capacidades y la manera en la cual nos ajustamos. Entonces, definitivamente, la salud visual y los problemas refractivos caen dentro de esta condición donde dices, afecta a millones de personas y además puede tener un efecto negativo enorme en caso de que no lo atendamos. Y quizás la tercera razón por la cual yo lo consideraría un problema de salud pública es porque si nos organizamos mejor, podríamos ofrecer soluciones extraordinariamente costo efectivas para resolver los problemas refractivos. Entonces, digo, desde luego... Vamos a hablar del tema de los recursos. Exacto, ¿no? Entonces hay que ponerse un poco de acuerdo sobre de qué manera nos podemos organizar como sistema de salud para poder hacer que los problemas refractivos sean parte de las prioridades nacionales, de manera que podamos avanzar en este tema que es tan importante para niñas, niños, personas adultas y personas adultas mayores, ¿no? Entonces, ahí justamente, ¿no? Digamos, una cosa que a mí me preocupa, he estado haciendo ahí algunos números generales con los datos que tenemos acerca, por ejemplo, de la disponibilidad de médicas y médicos oftalmólogos, y bueno, ahí los números varían, ¿no? Algunos dicen 4,500, 4,000, 6,000, digamos, por ahí. Pero claro, para una población de más de 130 millones de habitantes, se antoja como un número relativamente pequeño. Y además ahora justamente estamos haciendo un esfuerzo para tratar de conjuntar fuentes de datos que nos ayuden a entender más o menos, bueno, cuántas personas especialistas en optometría hay en el país, porque tampoco lo tenemos demasiado claro. Y además saber en dónde están, o sea, estas personas están distribuidas en todo el país o al igual que médicas y médicos oftalmólogos están concentrados en áreas urbanas. Entonces, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Como para que podamos empezar a hacer planeación de esos recursos y poder pensar, bueno, de qué manera se puede mejorar con lo que ya tenemos, pero también empezar a entender cuáles son las necesidades de formación que necesita el país, o sea, cuántas personas especialistas en optometría necesitamos ahora para poder hacerle frente, por ejemplo, al proceso de envejecimiento acelerado. ¿Te fijas? Entonces, los años siguientes, en 20 o 30 años, muy probablemente las necesidades de atención pediátrica que tenemos actualmente ya no van a ser tan importantes como las necesidades de atención a los adultos y adultas mayores. Y entonces también hay que pensar, no solamente en lo que necesitamos ahora, sino en lo que vamos a necesitar a lo largo de los siguientes 15, 20, 30, 50 años. Entonces, yo creo que ahí claramente hay una enorme necesidad de contar con más y con mejores recursos humanos, mejor formados, con mayor capacidad resolutiva, pero también me parece que necesitamos empezar a organizarnos mejor en el sentido de decir, digo, sin que sea prescriptivo, pero digamos de manera preferencial, sería muy útil que cierto tipo de problemas refractivos se pudiera manejar en cierto nivel, digamos, de especialización en optometría, otros padecimientos más complejos a otro nivel de optometría y otros padecimientos más complejos pasan a oftalmología. ¿Te fijas? O sea, que tuviéramos como mucha más organización en términos del flujo de pacientes de acuerdo a sus necesidades para poder eficientar los recursos, ¿no? Yo el otro día platicaba con un grupo de colegas oftalmólogas y oftalmólogos y les decía, ¿cuántos años necesitas para poder formar a un subespecialista en retina, ¿no? Y claro, si me dices que se va a tardar, digo, si cuentas el número de años desde la primaria, pues es una inmensidad. Pues desde luego yo lo que quiero es que esa persona esté enfocada en el área de especialización que tiene, o sea, buscar la manera de optimizar el sistema para que esa persona que tiene ese grado altísimo de especialización pueda dedicar su talento, su conocimiento a resolver esos problemas y que tengamos, digamos, una mejor distribución de capacidades de acuerdo
a las necesidades de cada paciente. Entonces yo creo que ahí sí hay mucho trabajo por hacer y el primer paso es tener mejores datos en todo sentido, de las necesidades, pero también de las capacidades que tenemos actualmente para poder hacerles frente. Exactamente, hablaba usted del número de oftalmólogos aproximado en México. El dato que tenemos, uno de los datos que está disponible por ahí en el mismo sentido, pero con los licenciados y las licenciadas en optometría, habla de 6,000 aproximadamente. Siguen siendo recursos, pues a todas luces, insuficientes para atender la demanda de un problema tan concreto como el de los errores de refracción y obviamente el de algunas de las otras enfermedades de las que hemos hablado aquí, pero justamente también creo yo que es un tema de salud pública el de comenzar a desarrollar algunas sinergias, pensando justamente, por un lado, resolver el tema que estamos enfrentando en la actualidad, pero sobre todo lo que va a venir en 20, en 30, en 50 años, porque digamos que vamos ya tarde y si nos tardamos más, pues va a ser más difícil justamente atender esta problemática cuando se presente. Ahora quisiéramos preguntarle, doctor, acerca de la ENSANUT 2025. Cuando nosotros coincidimos en este foro en el Senado de la República, le comentaba yo al doctor Abraham Bromberg, presidente del Consejo de Optometría México, que hasta donde yo recordaba en mi trabajo como periodista para algunas agencias de comunicación, para algunos clientes del ámbito de la salud, la encuesta nacional de salud y nutrición no se había ocupado hasta este año del tema de salud visual más que desde la perspectiva de la discapacidad, lo cual, bueno, digamos, reducía considerablemente las posibilidades de abordar este problema. Y justamente por eso nos llamó mucho la atención desde ese momento el planteamiento de esta encuesta. Quisiéramos que nos platicara cómo fue que se decidió integrar este tema de la salud visual a esta edición de ENSANUT y a grandes rasgos, ¿qué podemos esperar para el próximo año que se den a conocer los resultados? Claro, sí, desde luego, con mucho gusto. Pues mira, yo creo que el origen de esto está ya, digamos, en esta necesidad muy clara de contar con más y mejores datos sobre salud visual para poder empezar a hacer mejor planeación, ¿no? Justo lo que estábamos platicando hace un momento. Y bueno, como ustedes saben, en este momento el gobierno de México está haciendo un esfuerzo para poder, digamos, mejorar la atención en salud visual con esta estrategia que se llama Ve por México, donde están, por ejemplo, planteando la posibilidad de aumentar las cirugías de catarata, lo cual desde luego a mí me parece pues, que es una prioridad correcta. La gran pregunta que tenemos es, bueno, más o menos como cuántas personas necesitan atención, digamos, por ejemplo, de catarata. ¿Cuántas personas necesitan una cirugía de catarata? ¿Cuántas personas ya se operaron de catarata? ¿Cuántas personas recuperaron su vista después de la cirugía de catarata? Y en general creo que para esas preguntas no tenemos respuestas. Entonces tuvimos justamente esta discusión en el Instituto Nacional de Salud Pública. La ENSANUT, para las personas que no estén familiarizados con ella, es la encuesta nacional de salud y nutrición. Es una encuesta que desde el 20, bueno, se ha levantado desde el año 2000, pero anteriormente se levantaba cada 6 años. La última ENSANUT sexenal que tuvimos fue en 2018 y a partir del año 2020 la estamos levantando cada año. Y eso nos ha dado la posibilidad, que es una posibilidad que antes no teníamos, de poder ir integrando algunos temas digamos, en años específicos de la ENSANUT. Y, por ejemplo, en el año 2020, pues claro, con la pandemia de COVID, dedicamos mucho del espacio de la encuesta a entender qué es lo que estaba sucediendo con nuestra población en relación a COVID. En 2021, cuando ya había vacunas, ¿no?, de COVID, incluimos también una parte de la encuesta dirigida a vacunación. En fin, creo que este cambio a tenerla en ENSANUT cada año nos ha permitido más flexibilidad para tocar temas que son importantes. Y justamente eso es lo que está sucediendo con salud visual. O sea, veíamos una enorme necesidad de contar con mejores datos para poder apoyar los esfuerzos del gobierno de México. Y también, digamos, una enorme necesidad de poder dimensionar cuántas personas tienen qué tipos de necesidades de salud visual en el país. Entonces, yo creo que esa es la razón principal
por la cual la ENSANUD este año, 2025, incluyó un módulo sobre salud visual. Solo para que tengan así alguna idea más o menos general, estamos calculando que vamos a visitar 10,000 hogares, donde, digamos, el cuestionario se le va a aplicar a la enorme mayoría de las personas y después a otras personas, a una submuestra aleatoria, digamos al azar, les vamos a poder hacer algunas pruebas específicas, ¿no? Como agudeza visual, y a un subgrupo todavía más pequeño, porque es un procedimiento más complejo, les vamos a poder tomar fotografías de fondo de la retina. Pues sin duda un esfuerzo inédito, como bien nos comenta, este nuevo formato de la encuesta abre estas posibilidades. Creo yo que para la comunidad de optometría pues es un motivo de celebración el que el tema de la salud visual forme parte ya de la encuesta. Sí, efectivamente, habrá que ir quizá en próximas ediciones abordando de una manera más detallada un tema tan importante como el de los errores de refracción, pero me parece que es un muy buen primer paso justamente en cuanto a poner el tema de la salud visual en la conversación y sobre todo con esta perspectiva de generar políticas públicas que de alguna manera nos permitan mejorar en este sentido. Sí, totalmente. Y yo creo que, o sea, digamos, el tema de errores refractivos lo tenemos muy presente en la encuesta. Por ejemplo, solo para darles una idea de los contenidos que va a tener la encuesta empieza con preguntas sobre demanda de atención y básicamente lo que queremos entender es de toda nuestra población, cuántas personas han tenido contacto con una persona profesional en salud visual. Y esa persona puede ser, digamos, desde, digamos, quizás un médico o médica que les ha hecho un examen de la vista hasta por ejemplo, contacto con licenciadas y licenciados en optometría o médicas y médicos en oftalmología. O sea, en realidad el prestador de servicios no nos interesa tanto como tener una idea de si las personas han tenido acceso o no a una revisión de la vista, ¿no? Y desde luego, después de eso, la siguiente pregunta que nos interesa son errores refractivos. Entonces vamos a tener esta evaluación. Es una evaluación muy sencilla, no es una evaluación para nada comparable con lo que ustedes pueden hacer en un consultorio, pero es una evaluación de la agudeza visual. Vamos a utilizar una app que tiene la OMS para poder hacer agudeza visual en el contexto de encuestas comunitarias, que son contextos que tienen retos muy grandes, no necesariamente se hacen, digamos, justo en la comodidad de un consultorio, y que tienen mucha dificultad, pero bueno, lo vamos a estar levantando con esta app que te permite identificar, digamos, problemas con la agudeza visual. Y también en el cuestionario les vamos a preguntar a las personas, por ejemplo, si alguna vez un profesional de la salud visual les ha dicho que necesitan utilizar lentes. Y si les han dicho que los necesitan, si son para ver de cerca, para ver de lejos. Y después nos interesa mucho entender, digamos, como si fuera una cascada, si le dijeron que los necesita, ¿usted los pudo comprar o no los pudo comprar? Si los tiene, si los utiliza. Y luego, desde luego, nos interesa saber si al utilizarlos mejora, ¿no? Porque si al utilizarlos no estás mejorando todo lo que deberías, pues claramente hay un problema serio con la refracción. Y desde luego sí nos interesa mucho también entender si los lentes los están consiguiendo de manera gratuita o si están pagando algo, porque pensamos que el hecho de tener que pagar puede representar una barrera para un grupo muy importante de la población. Entonces, sí vamos a tener, digamos, como mucha información útil en relación a problemas refractivos y acceso y utilidad, digamos, de los lentes que las personas tienen. Y luego después vamos a tener también, bajo esta visión de cascada, algunas enfermedades oculares. Van a ser, desde luego, basadas en autorreporte, la enorme mayoría de ellas. Por ejemplo, si le han dicho que tiene retinopatía diabética, degeneración macular asociada a la edad, glaucoma, ojo seco o catarata, que son como las 5 principales enfermedades que estamos considerando. Eso solo lo vamos a preguntar a población adulta, porque pensamos que la incidencia en población más joven es muy baja y no vale la pena preguntarla, pero sí nos va a permitir, por ejemplo, saber
si se lo diagnosticaron, en qué edad se lo diagnosticaron, si le ofrecieron tratamiento, si recibió tratamiento, en qué institución lo recibió, cuánto costó la atención, que pensamos que es un tema muy, muy central para nuestra población, y después entender, digamos, qué grado de resolución pudo tener, por ejemplo, en el caso de catarata, ¿no? O sea, en el caso de catarata interesa saber si te operaste, pero también nos interesa muchísimo saber si recuperaste la visión después de la cirugía. Y luego esta parte que te comentaba de las imágenes, establecimos un convenio de colaboración con una compañía que se llama Prosperia. Es una compañía que desarrolló una herramienta que se llama Retinia, y esta es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite hacer una evaluación rápida de las imágenes, digamos, muy ágil de las imágenes, para poder identificar patologías de la retina. Y pensamos que esto, aunque va a ser en una submuestra de las personas que van a participar, pues nos va a permitir tener evidencia acerca de la prevalencia de estas enfermedades, independientemente del hecho de que hayan sido diagnosticadas, ¿no? O sea, si te quedas solamente en la parte de diagnóstico, pues ya estás asumiendo que las personas tuvieron contacto, tuvieron posibilidad de ser diagnosticadas, y nos interesa poder hacer ese contraste, ¿no? Es decir, qué porcentaje de las personas han sido ya diagnosticadas versus qué porcentaje de las personas verdaderamente tienen un problema. Entonces, bueno, esperamos que con este esfuerzo, este es un esfuerzo, digamos, que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública como entidad coordinadora de la ENSANUD, pero también tenemos la participación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de APEC, ¿no? Del Hospital de la Ceguera, del Instituto Nacional de Rehabilitación, del CONDE, de la UDEM, de la Dirección General de Epidemiología y del IMO, ¿no? Del Instituto Mexicano de Oftalmología, que pues la verdad es que muy generosamente nos han apoyado para poder desarrollar los instrumentos, y además han sido fabulosas y fabulosos colaboradores para ayudarnos a llevar esta encuesta adelante. Y esperemos que en próximos esfuerzos también podamos mencionar a organizaciones, universidades que se ocupan de temas relacionados con la optometría. La licenciatura se imparte en algunas de las universidades más importantes del país, en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por poner solamente un ejemplo. Ojalá que mediante relacionamientos como estos que estamos estableciendo, pongamos en contacto a las personas que deben de estar justamente en esta comunicación, para que también la comunidad de optometría pueda participar de esos esfuerzos, aportar su talento, su conocimiento y su experiencia. Y hablando justamente de la comunidad en optometría, yo estoy seguro que a nuestras amigas y nuestros amigos que nos están viendo, con todo esto último que nos acaba de platicar acerca de la encuesta, les vienen a la mente 1001 preguntas más que incluir en los cuestionarios, pero la verdad es que las condiciones en las que se levantan pues son, digamos, complicadas en cuanto al tiempo disponible, en cuanto a la forma que les van dando respuesta a los encuestados, en fin. Pero creo yo que es un primer gran paso en este sentido, el que la salud visual esté en este nuevo formato de la ENSANUD como módulo individual, por así decirlo, y también, como lo ha platicado usted, el que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, más allá de simpatías o antipatías, esté entrando a este problema de las cataratas por un lado, pero también el tema de los errores de refracción. Todo es mejorable, todo es perfectible, pero bueno, la estrategia de vive saludable, vive feliz, de alguna manera está comenzando a abordar el problema. Entonces, que los temas de salud visual estén en la conversación y de alguna forma estén siendo tomados en cuenta por los hacedores de políticas públicas, pero también por el gobierno, me parece a mí que en esta idea de que esto se trata de las aproximaciones sucesivas, pues es algo que debe reconocerse, de alguna forma celebrarse, pero también debe servir como incentivo pues a trabajar cada vez más en esta área y a buscar que sean cada vez más y mejores los esfuerzos en ese sentido. Totalmente, sí, yo pienso que es un buen momento, digamos, para hacer avanzar la salud visual, y al igual que tú, considero que la comunidad de optometría tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir, y desde luego nada nos daría más gusto que poder colaborar con ustedes, quizás en proyectos comunitarios
que nos permitan entender mejor, no solamente la magnitud del problema, que es lo que nos va a permitir entenderla en salud, sino también empezar a pensar en proyectos de implementación que nos permiten entender cuáles son las mejores rutas, cuáles son las mejores vías para el Sistema Nacional de Salud de abordar un problema tan grande y tan importante como los errores refractivos. O sea, fíjate que tiene un montón de aristas sumamente complicadas. O sea, cómo ofrecemos diagnóstico a las personas y después de poder darles este diagnóstico, cómo les podemos ofrecer acceso a lentes que verdaderamente estén bien graduados y resuelvan su problema, digo, en la medida de lo posible, su problema refractivo. Y después, ¿no? Y quizás para mí, muy importante, cómo hacemos que haya continuidad, porque definitivamente los problemas de salud visual evolucionan y aunque seas un adulto o adulta mayor, una graduación este año no necesariamente es la graduación que necesitas el siguiente año. Entonces eso implica un esfuerzo continuo, no es únicamente, digamos, un problema de tener un contacto, resolverte el problema refractivo una vez y después dejarte a ver cómo resuelves la siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que ese problema, o sea, encontrar soluciones creativas, costo efectivas para poder ofrecer eso a la población es extraordinariamente importante. Y yo pienso que ustedes tienen mucho que aportar a esa discusión. Muchas gracias, doctor. Y justamente ahora que hablaba de lo que puede hacer la comunidad en optometría, usted tiene una invitación. Voy a presentar esta información y le cedo la voz para que justamente nos comente de qué es de lo que se trata. Claro, muchas gracias. Pues digo, invitarles a involucrarse en la salud pública, desde luego colaborando con nosotros, como ya hemos platicado, pero también yo veo muchas oportunidades. El otro día justo lo platicaba con algunas y algunos colegas de optometría. Yo estoy muy sorprendido por ejemplo, acaban de publicar por ahí, bueno, no acaban, ya tiene unos años, un metaanálisis sobre el enorme impacto que tiene la distancia a la cual leemos y utilizamos pantallas sobre la incidencia de miopía. Y hay varios estudios ya, ensayos aleatorizados, que sugieren que si tú logras aumentar la distancia por un tiempo ni siquiera tan largo, ¿no? Me parece que son un par de horas, 2, 3 horas al día, logras reducir la incidencia de miopía en más o menos 50%. A mí me encantaría que tuviéramos ese nivel de intervención, o sea, esa efectividad de intervención para otros padecimientos. Entonces, creo que ahí hay un espacio bien grande de acción donde se puede, digamos, nos podemos organizar para empezar a pensar de qué manera se podrían ganar esas 2 o 3 horas de distancia media o larga en las etapas infantiles tempranas para reducir la incidencia de miopía, que sería una gran cosa. Imagínense, la mitad de casos sería maravilloso. Y a final de cuentas, para poder hacer eso, pues hace falta tener una visión de salud pública. No es una cosa que se puede implementar únicamente desde el consultorio. Entonces, dejarles aquí en esta diapositiva los datos de nuestro instituto, el Instituto Nacional de Salud Pública, y también tenemos la Escuela de Salud Pública de México, donde el instituto ofrece pues una enorme diversidad de posibilidades de formación, desde posgrados, ¿no? Maestrías, doctorados, digamos, en salud pública, que están más dirigidos a las personas que están en contacto con los servicios de salud, pero también en ciencias para las personas que tienen un interés más dirigido hacia la investigación. Y luego, por otro lado, también tenemos una enorme oferta de educación continua. Alguna de ellas es gratuita, otra es pagada. Entonces, échenle un ojo porque con frecuencia aparecen por ahí diplomados, seminarios, cursos. Hay muchas oportunidades dentro del instituto. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que se vayan enterando. Yo creo que tranquilamente estamos haciendo quizás 3 o 4 seminarios a la semana. La enorme mayoría de ellos son de acceso absolutamente gratuito. Digo, son diferentes temáticas, pero me parece que para quienes tienen interés, por ejemplo, en política pública, en sistemas de salud, en entender un poco mejor cómo suceden las cosas en nuestro país, pueden ser de mucho interés. Entonces, ahí les dejo los códigos QR para que puedan entrar a nuestras páginas, conozcan más acerca del instituto, más de la Escuela de Salud Pública, y en caso de que tengan un interés en aprender más, pues ya sepan dónde está la fuente principal.
Muchas gracias, doctor. Pues ahí está la invitación en materia de posgrados, maestrías y doctorados. En cuanto a educación continua, cursos y diplomados, si no alcanzan a tener acceso a los códigos QR por el tamaño de la pantalla, bueno, pueden ustedes buscar Instituto Nacional de Salud Pública o Escuela de Salud Pública de México en Internet, y ahí tendrán acceso a esta información. Doctor Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber compartido esta conversación en vísperas del Día Mundial de la Visión. En nombre de Consejo Optometría México, nuevamente un agradecimiento muy sentido. Para nosotros es muy importante que haya compartido estos minutos en esta víspera tan importante. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Luis. Ha sido un gusto platicar contigo y poder conocer virtualmente a tantas y tantos colegas de optometría. Y bueno, vamos a esperar. Yo creo que igual podemos ir quedando en algún espacio para el próximo año, una vez que ya tengamos resultados de la encuesta, para que yo les haga una presentación virtual y ustedes puedan conocer más acerca de lo que estamos encontrando con la ENSANUT. Con mucho gusto, doctor, le tomamos la palabra. Ojalá que nos pueda dar una primicia, aunque sea de los resultados preliminares, y que antes que comience a circular la información en medios, la comunidad de Consejo Optometría México tenga acceso a 1 o 2 datos. No lo quiero comprometer mucho, pero sí. Eso está difícil porque como son datos públicos tienen que salir de un jalón. Pero bueno, o sea, a lo que sí me comprometo es que en el momento en el que ya lo podamos hacer público, con mucho gusto vengo nuevamente con ustedes y se los enseño con detalle. Y bueno, si hay chance igual hasta de tomar preguntas, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto le tomamos la palabra y para nosotros va a ser pues un honor y un placer volver a tener oportunidad de platicar con usted y conocer esta información a partir de la ENSANUT 2025, que por primera vez en este nuevo formato dedica un módulo a temas de salud visual. Muchas gracias, doctor. Que tenga usted muy buena noche. Muchas gracias a ustedes. Buena noche y hasta luego. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Amigas y amigos, es así como llegamos al final de esta entrevista hoy, martes 7 de octubre de 2025, en vísperas del Día Mundial de la Visión. A todas y todos ustedes, gracias por su labor cotidiana en favor justamente de la salud visual. Sin duda tiene un impacto en la vida de niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La invitación de parte de Consejo Optometría México es a perseverar en este esfuerzo, en esta labor que seguramente les ha dado satisfacciones a lo largo de sus carreras. Lo mismo para quienes comienzan que para quienes llevan ya años en esta gran labor. Muchas felicidades, que tengan ustedes un buen día mundial de la visión. Les invitamos, por supuesto, a que se mantengan pendientes de nuestros contenidos en las diferentes redes sociales, y en nombre del doctor Abraham Bromberg, presidente de Consejo Optometría México, de Norma Hernández, de Sandra Hernández, yo soy Luis Torres Albarrán y les agradezco mucho el que hayan estado esta noche con nosotros. Hasta la próxima, muchas gracias y que tengan ustedes muy buenas noches.